Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Estamos en la sintonía de Radio Pública 740 AM. Muy buenos días también a todos nuestros seguidores de Facebook que nos están siguiendo a esta hora en este programa. Antes de empezar el programa El Evangelio Eterno, el cual lo presentamos los viernes, sábados y domingos, quisiéramos suplicar a Dios su bendición. Yo voy a arrodillarme. Ustedes pueden estar en reverencia, acompañarnos en esta oración. Vamos a orar. Padre Celestial, que habitas en los santos cielos. Señor, gracias por la oportunidad que me das de dirigirme a tus hijos a través de esta emisora Radio Pública. Y antes de abrir tu palabra y hablar de usted, quisiera rogarle que me perdone mis pecados, que siendo indigno de usted, a través de mis labios inmundos, tu palabra discurrirá como un manantial claro. Padre, también ayúdame a que mis palabras sean llenas de dulzura y sal, como usted hablaba cuando hablaba con tus hijos pecadores. No queremos herir a nadie, no queremos criticarle a nadie, solamente quisiéramos que tu palabra brille en los corazones de cada oyente y televidente. Señor, bendice a tu pueblo. Ten compasión de tantas personas que están sufriendo y llorando en distintos hogares, porque un familiar está enfermo o está contagiado con esta pandemia. Muchos han perdido ya a sus seres queridos. Por favor, Señor, llena ese vacío con tu Santo Espíritu. Pon resignación y esperanza en cada hogar que está de luto. Padre, que la bendición del cielo, de tus manos, descienda sobre cada poblador de toda la tierra. Y muy especialmente, bendice, Señor, a nuestra región que nos acoge. Bendice a los seguidores de este programa. Padre, esta bendición le suplicamos en el nombre santo, bendito, precioso de nuestro Salvador y abogado, su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos amigos y hermanos, gracias por acompañarme en esta oración. Ustedes saben que Dios se comunica con su pueblo a través de su palabra. Y nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración. Nuestra oración debe ser sincera. Debe ser una conversación tan íntima entre nosotros y Dios. Hablando de la oración, quisiera decirles que hay al menos 3 tipos de oración. La oración personal. El Señor dice en Mateo capítulo 6 que debemos cerrarnos en nuestra habitación, en nuestro cuarto, y echarle seguro. Nadie tiene el derecho de escuchar siquiera cuál es nuestra conversación secreta con Dios. Esa es la oración personal y secreta. ¿Ya? La otra oración es la oración familiar. Nos reunimos toda la familia, papá, mamá, hijitos, y oramos por toda la familia. Y la otra oración es la oración congregacional, la oración de iglesia, donde se reúnen varias familias que constituyen la iglesia y se hace la oración por todos. Entonces, no olvidemos que la oración más principal es la oración secreta y personal, en el cual derramamos todo nuestro llanto, nuestras penas, nuestras súplicas, le contamos al Señor nuestras enfermedades, nuestros vicios, todo, y le pedimos perdón en los méritos de la sangre derramada en la cruz del Calvario
por nuestro Salvador, su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Hoy más que nunca, la oración debe ser mucho más. ¿Por qué? Porque estamos en días finales. Estamos viviendo el pequeño tiempo de angustia. Luego vendrá el gran tiempo de angustia, como está profetizado en la palabra de Dios. Queridos hermanos y amigos, nosotros como seres humanos somos débiles, somos susceptibles. Queremos solo que nos digan cosas agradables, cosas bonitas. Pero la palabra de Dios quiere entrenarnos, quiere enseñarnos a que cuando llegue el momento de prueba, cuando llegue el momento de angustia verdadera, estemos preparados y estemos fortalecidos con toda la armadura de Dios que nos habla el libro de Efesios capítulo 6. Yo he sido militar, queridos hermanos, y me he entrenado en los cuarteles donde van los soldados a servir a la patria, y ahí nos han entrenado a defender el territorio patrio, nos han entrenado para la guerra, y entonces hemos aprendido a manejar desde armas pequeñas, medianas y grandes, y en qué tiempo, en qué momento usarlos, y tiene detalles que tenemos que ir aprendiendo para cuando llegue el momento de la guerra podamos disparar al enemigo, ¿ya? Usábamos en nuestros, ¿qué le digo? En nuestros aprestos se le llama, ¿no? Apresto militar, en nuestros entrenamientos, usábamos balas que no tenían poder de destrucción, poder de matar. Eran balas artificiales, pero sonaban igual que las balas de verdad. Usábamos granadas también que eran de baja potencia, pero eran granadas que podían matar si es que el entrenamiento fallaba. Me recuerdo que por los años que yo servía a la patria en Tacna, el territorio que está al límite con nuestro enemigo histórico, Chile, y entonces llegó la hora de la guerra, 1979. Y entonces salíamos ya a la guerra. Si no estábamos preparados, inclusive sin guerra, muchos soldados morían porque manejaban mal el armamento, se hacían aplastar con los cañones de los tanques, se chocaban entre tanques, entonces esas personas quedaban heridas, quedaban incluso muertas, sin guerra. Ya en la guerra es otra cosa. Hoy en día, queridos hermanos y amigos, nuestros cuarteles de entrenamiento son nuestros templos, que por esta inamovilidad están cerrados. No nos podemos reunir en los templos. Pero hoy nuestra fortaleza, nuestro templo es el hogar, es nuestra casa, donde tenemos que ir entrenándonos para una batalla que será pues una batalla entre la vida y la muerte. Estamos empezando ya, por así decirlo, los aprestos de la guerra. Todavía el mundo está confuso, está confundido. No entiende el mundo que esta pandemia es una de las señales decisivas para el empiezo del fin, del tiempo del fin. Por eso yo recomiendo leer con mucha oración y ruego los libros de Mateo 24, todo el capítulo 24. Lucas, capítulo 21, todo el capítulo. Marcos, capítulo 13, todo el capítulo. ¿Ya? Y entonces, leyendo esos 3 capítulos, vamos a tener el panorama que Dios ha revelado a través de su Hijo, porque Él mismo habla en estos capítulos, el mismo Señor Jesús habla. ¿Qué es lo que va a suceder antes que Él venga a esta tierra? No estamos ante un Dios que nos quiere sorprender. Estamos ante un Dios paciente, misericordioso, que nos ha dado como herencia, como un legado, su palabra, para que lo compartamos con el que no sabe y para que preparemos a la familia
a fin de que estemos preparados para ser trasladados al cielo. Y eso no es poca cosa, no es un cuento de hadas, no es una historia de, digamos, irreal. Es tan real como el sol está alumbrando en este momento al cielo en esta parte del continente. Entonces, queridos hermanos y amigos, hay que leer también con mucha súplica y oración para que el Señor nos dé entendimiento todo el capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Ya? Todo el capítulo 18 de Apocalipsis. Vamos a tener que leer también todo el capítulo 7 de Daniel en relación al capítulo 13 de Apocalipsis. En nuestros programas la hora pasa rápido y a veces tenemos que ser breves con el televidente, con el oyente de esta radio pública. Pero no nos quedemos nomás con lo que habla el predicador. Profundicemos mucho más y ¿sabe qué? Ángeles santos se pondrán al lado de ti cuando tú abras la palabra de Dios y tengas el interés de comprender qué es lo que quiere Dios para ti y para tu familia. Ángeles de Dios te enseñarán, te capacitarán para que entiendas los libros del espíritu de la profecía. Este libro es el conflicto de los siglos. Tremenda obra de la profecía para este tiempo, justo para este tiempo. El Espíritu Santo de Dios, querido hermano y amigo, te guiará por sendas de justicia, te hará entender que el pecado es muerte, te hará entender la esperanza que hay en creer en Cristo y su obra intercesora. Entonces, hagamos eso muy pronto, aunque usted me dirá que eso no va a suceder muy pronto. Estas Biblias nos serán arrebatadas, porque todos los líderes del mundo, políticos, religiosos, líderes que manejan la economía, están mirando a la Escritura como un factor de división. Escúchame bien esto. O sea, la Biblia dice divide, y el mundo está pregonando unidad, paz y seguridad. ¿Por qué divide la Escritura? Porque contradice la Escritura los dichos de los hombres. ¿Ya? El mundo está preparándose para arreglar esta tierra, para luchar contra el calentamiento global, contra todo lo que es el cambio climático, que hay que cuidar esta tierra, pero la Escritura claramente dice que esta tierra será quemada. El dueño lo dice así. Dios es el dueño de esta tierra. Él es el creador. Pero para nosotros, ¿qué? Hay esperanza. Hay esperanza de cielos nuevos y tierra nueva. Y el único que puede renovar todo es Dios y su amado Hijo. Entonces, queridos hermanos y amigos, las palabras del Señor son claras, son precisas, y Él nos ama. Vamos a abrir la Escritura en el libro de Hebreos. Vamos a hablar acerca del juicio investigador. Quizás el tiempo no nos va a alcanzar, pero al menos hagamos introducción. Hagamos introducción. Mire, como cristianos tenemos que aprender a defender la doctrina bíblica, ¿ya? La doctrina de Dios. Y esa doctrina es incólume, no se puede sacar, es como una columna que sostiene el fundamento bíblico de la palabra de Dios. Una de esas doctrinas es el santuario en el cielo. La otra doctrina es la ley de Dios, inmovible, es una columna de la fe cristiana. La otra columna sería el santo sábado, ¿ya? Y la otra columna sería el santo sábado, y la otra columna sería la no inmortalidad de los muertos. O sea, cuando uno se muere, sea bueno o sea malo, sea creyente o no creyente,
es como que estuviera durmiendo en el polvo de la tierra, o como donde lo hemos llevado está ahí. No sabe nada. No tiene más parte, dice la Escritura en Eclesiastés, en todo lo que se hace debajo del sol. Los muertos no sienten dolor, no se comunican con los vivos, no están en el más allá como espectros, como espíritus invisibles. Eso la Biblia, la Escritura no dice así. Entonces, 4 columnas al menos de tantas doctrinas bíblicas que tenemos que aprender a defender. La ley de Dios, ¿ya? El santuario, el santo sábado y la no inmortalidad de los muertos. Los muertos están muertos hasta que Cristo venga y resucite a buenos y malos, a unos para vida eterna y a otros para muerte eterna. Vamos a hablar del juicio investigador. Tú sabes que el juicio, todo juicio, por sentido común, por experiencia o por cultura general, sabemos que juicio es un proceso donde se investiga a un acusado. Y este proceso tiene una duración, ¿ya?, en el cual el proceso termina con una sentencia, bien para libertad del acusado o bien para prisión del acusado. Y Dios está haciendo juicio a todas las naciones, nombre por nombre. Este juicio empezó cuando Cristo entró al tribunal del juicio, donde está la ley de Dios. ¿Y sabes dónde ingresó el Señor Jesucristo? Ingresó al lugar santísimo del santuario celestial en el mismo cielo. ¿Ya? ¿Recuerdas que Moisés en el pasado, en el desierto, cuando fue liberado el pueblo de Israel, Dios le ordenó, le dijo: háganme un santuario aquí en la tierra? ¿Ya? Un santuario. Y esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo número 8, dice, Éxodo 25, 8, dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Versículo 9, el Señor le está hablando así a Moisés: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. ¿Ya? Y ahí el Señor le da las medidas, la anchura, la altura, de qué material debía de hacerse, y Moisés lo hizo. Este santuario terrenal que se hizo en el desierto era armable y desarmable, porque los israelitas en el desierto no estaban, como quien dice, perennes en un solo sitio, sino se trasladaban a un sitio y a otro sitio y tenían que llevar el santuario desarmándolo. Recuerden que este santuario fue hecho por mano humana, por mano de Moisés y todos sus ayudantes. Este santuario utilizaba el tipo del verdadero santuario que está en el cielo. Y para que nosotros entendamos la relación que hay entre el Antiguo Testamento, el santuario terrenal, y el santuario celestial, vamos a empezar a leer el libro de Hebreos, especialmente Hebreos 8, Hebreos 9 y Hebreos 10, para que entendamos que nuestro Señor Jesucristo está en el templo celestial, en el santuario verdadero. ¿Ya? Vamos al libro de Hebreos. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Capítulo número 8. Dice, versículo número 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, o sea, Cristo Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Notas bien claro? Este
tabernáculo verdadero, dice, no lo levantó el hombre, sino lo levantó el Señor. Por eso una doctrina importante del fundamento de nuestra fe cristiana adventista es que hay un santuario en el cielo, un templo en el cielo. Y el libro de Daniel capítulo 7 dice que en ese templo ingresan millones de millones de millones de ángeles santos para adorar al Padre y al Hijo. Y este santuario, tal como lo hizo Moisés en la tierra, tiene dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, cuando el Señor Jesús ascendió de esta tierra, después de haber resucitado y estar en esta tierra 40 días, ascendió a los cielos, Él ingresó al lugar santo. En el lugar santo, esto tenemos que ir aprendiendo en Éxodo, en Levítico, tenemos que aprender qué muebles había en el lugar santo. Nos recordamos, estaba la mesa de las dos filas de los panes de la proposición. En cada fila, 6 panes. La otra fila, 6 panes. Simbolizaban al Padre y al Hijo. ¿Ya? Por eso el Señor Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. El otro mueble que estaba en el lugar santo era el candelabro de 7 puntas, de 7 fuegos, diríamos, que simbolizaba la palabra de Dios, ¿ya? Por eso Salmo 119, 105 dice, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino. Entonces, queridos hermanos y amigos, cada mueble del santuario representaba a Cristo, porque el Señor Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo, ¿cierto? Su palabra es la luz, ¿ya? Transcurrido el tiempo del Señor Jesús haber estado en el lugar santo, intercediendo por todos sus seguidores de la tierra, entonces se cumple la profecía de Daniel 8:14. ¿Qué cosa dice Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Qué cosa significa purificado? Sería limpiado. ¿Cuál santuario? En el cielo, porque estamos hablando que tenemos tal sumo sacerdote en el cielo, que es nuestro intercesor, y es Cristo. ¿Qué hace en el cielo el Señor? Se presenta como el sacrificio ante el Padre. Dice, Padre, yo ya me sacrifiqué por tus hijos. Así lo convenimos con usted. Yo ya morí. Aquí están la prueba de mi muerte, mis manos heridas, mis pies heridos, mi costado herido. Por favor, a todos mis hijos que se arrepientan en la tierra, a los que tú me has dado, le dice, los vamos a perdonar, porque yo ya morí por ellos. Y ellos creen en usted y creen en mí. Y están conociéndote a través de nuestra palabra que les hemos dado en la Escritura. Por eso el libro de Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, queridos hermanos y amigos, al término de la profecía de Daniel 8:14, el Señor ingresó del lugar santo al lugar santísimo. Igual que en el pasado, en el libro de Éxodo leemos, todos los días del año los sacerdotes ingresaban al santuario, especialmente ingresaban primero al altar de sacrificio donde mataban el corderito a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, y esa sangre en tazones y pocillos lo ingresaban al lugar santo, ¿ya?
Y antes de que se ingrese al lugar santísimo, había una cortina gruesa de lino de color blanco. Entonces, estos sacerdotes asperjaban esa sangre a la cortina, ¿ya? O sea, hoy en día el diablo ha enseñado a mucha gente a hacer el chayachi, echar licor a la tierra, o echar licor al carro que están inaugurando, o al bien que están inaugurando, o a la casa que están inaugurando. Pero la Biblia habla de asperjar. Entonces esa sangre era asperjada, echada a la cortina, tarde y mañana, todos los días. ¿Te imaginas cómo estaría después de un año esa cortina? Totalmente más gruesa, más sucia de sangre seca, de todos los sacrificios de todo el año, ¿no es cierto? Y entonces aquí en la tierra se realizaba el día de la expiación, que significa también purificación, que significa también limpieza. Entonces el sumo sacerdote de la congregación de Israel era el único que oficiaba ese día de la expiación. Y por única vez y por un día, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo. Era el único autorizado por Dios. Ninguna otra persona podía ingresar al lugar santísimo porque si no se moría instantáneamente. La presencia de Dios estaba ahí, manifestada como la Shekinah en el lugar santísimo. Y el único que podía entrar era el sumo sacerdote. Ahora, si bien es cierto, aquí en la tierra, como tú vas a leer en el libro de Éxodo o Levítico, y también guíate, yo te pido que te guíes con el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo El juicio investigador. Precioso capítulo. Vamos a leerlo un poquito ahora, pero usted investígalo, ¿ya? Es de gran importancia que sepamos en qué, qué está haciendo nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo, en este momento en el cielo. Hay muchas personas que dicen, pero si ya creo en Cristo, Él murió en la cruz, ¿ya para qué tengo que enterarme qué está haciendo Jesús en su santuario? Te quiero decir una cosa. Tan importante y esencial es creer en la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario como sacrificio verdadero, como tan importante es la obra de intercesión que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en el cielo en este proceso de juicio. Y algo más te digo, los únicos que están ingresando al proceso de juicio son los creyentes en Cristo y en su santa ley. Escúchalo bien esto. Los únicos. Todas las iglesias, escúchame, que no creen en la ley de Dios ahora, o creen en la ley de Dios, pero creen que ha sido clavada en la cruz, y creen que ya el sábado es de los judíos, no ingresan al juicio, están fuera del juicio. El juicio es solo para su pueblo de Dios, que en todas las etapas de la historia de esta tierra han constituido su pueblo de Dios, han creído en Cristo y han obedecido su ley. ¿Ya? El juicio de los que creen en Cristo, pero no obedecen su ley, es otra cosa, es en otro momento, en otra circunstancia. Pero ahora este juicio es para todos los israelitas. Ahora tú dirás, pero yo no soy israelita. Perfecto. Mira, la palabra Israel hoy día, nosotros lo asociamos con una nación que existe hoy día, Israel. Pero bíblicamente la palabra Israel es el nombre de un hombre, el padre de las 12 tribus de Israel, pueblo de Dios, ¿ya? Y su primer nombre era Jacob. Y Jacob significa mentiroso, embustero, engañador. Porque Jacob obtuvo su primogenitura con engaño. Su mamá colaboró en ese engaño. Isaac esperaba a Esaú para poder darle su bendición como hijo primogénito. Pero su mamá le puso
lanitas de oveja en los brazos de Jacob para asemejar a lo velludo que era su hermano Esaú. Y él ingresó con su plato de lentejas ante su papá Isaac. Isaac ya estaba ciego y le dijo: Esaú, acércate. Y lo primero que hizo Isaac fue tocar los brazos de su hijo. Isaac no pensaba que era Jacob, pensaba que era Esaú. Pero al ver los brazos velludos de este muchacho, dijo: ah, bien, bien, tú eres Esaú, así que te doy mi bendición. ¿Ya? Y entonces por eso se le dice a Jacob engañador, embustero. ¿Ya? Era la voluntad de Dios que Jacob recibiera la bendición. Y entonces, cuando ya Jacob, después de varias luchas espirituales, varias guerras con su hermano y tantas cosas que usted lo puede ver en el Antiguo Testamento, Dios le dice: a partir de ahora ya no serás Jacob, ahora serás Israel. ¿Entiende? Ahora serás Israel. ¿Y sabe qué significa Israel? Significa vencedor, pero vencedor con la palabra de Dios. Esto va unido así. Ningún hombre espiritualmente puede vencer sin la palabra de Dios. Juan 15:5 dice: separados de mí, el Señor Jesús dice, ustedes nada pueden hacer. Entonces, ahora, cuando nosotros no conocíamos al Señor Jesucristo, no entendíamos la magnificencia y la santidad y la eternidad de su santa ley, estábamos como Jacob, ¿ya? Pero cuando hemos ingresado al pueblo de Dios, a conocer al verdadero Señor Jesucristo, que está en el cielo, en el lugar santísimo, y reconocimos su ley y guardamos su sábado, somos israelitas, espirituales, nacidos de nuevo, ¿ya? Por eso hay que leer también con mucho cuidado Juan capítulo 4. ¿Ya? Recuerde, yo estoy dictando capítulos para que sean de nuestra investigación, y usted va a encontrar ahí cuando el Señor Jesús se encuentra con la samaritana que estaba sacando agua del pozo. El Señor le dice claramente: la salvación viene de los judíos, o sea, de los israelitas. No porque los israelitas tenían méritos, ¿no? Sino porque ellos habían recibido como herencia la palabra de Dios. Y hoy en día Dios tiene un pueblo visible y un pueblo invisible que está en todas las iglesias que no guardan todavía su ley, pero el pueblo visible de Dios es la iglesia adventista del séptimo día. Si nosotros miramos a los integrantes de la iglesia adventista del séptimo día, de los cuales yo formo parte, quizá no encuentres ningún mérito, quizá somos malos, quizá no representamos la fe que creemos, ¿cierto? Por eso, querido amigo, hermano, televidente, oyente, no mires a los hombres que somos imperfectos, no mires a los predicadores que somos imperfectos, mira a aquel a quien nosotros queremos que tú mires. Por fe, mira a Jesús, mira al Padre tan bueno y tan amoroso, que ama de tal manera al mundo que ha enviado a su Hijo a esta tierra para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino tengan vida eterna. Y mire, el Hijo viene a esta tierra, sufre todo tipo de odios y controversias, y al final su sacrificio fue cruento, horrible, sangriento. El odio satánico en esos hombres que habían sido endemoniados, que Satanás se posesionó de ellos, de sus líderes de su pueblo de Dios, lo llevaron a la cruz del Calvario. A pesar de eso, el Señor, antes de morir, mirando al cielo, dijo: Padre, por favor, perdónales, porque no saben lo que hacen. A Él tenemos que mirar por fe. Tenemos que leer en los evangelios qué hacía el Señor Jesucristo, cómo hablaba, cómo trataba. Y entonces ahí seremos israelitas vencedores. Entonces miren, como decíamos al final
o sea, a la llegada del día de la expiación, aquí en la tierra, en el tabernáculo de Moisés, el sumo sacerdote, solo él, entraba al lugar santísimo. ¿Y qué hacía? Quitaba la cortina que todo el año había sido asperjado por la sangre de los sacrificios, lo doblaba, sería como una alfombra gruesísima, y él solo hacía el trabajo porque nadie podía ni ayudarle, y entonces cambiaba otra cortina. ¿Qué obra estaba haciendo el sumo sacerdote en la tierra? Estaba limpiando, estaba purificando el santuario y ponía una cortina nuevecita, ¿ya? Ingresaba al lugar santísimo y ahí estaba un mueble muy especial en el lugar santísimo, el arca del pacto, ¿ya? Y dentro del arca del pacto estaba la ley de Dios que Moisés recibió en el monte Sinaí. Estaba la vara de Aarón, ¿ya? Que un día reverdeció y produjo frutos. Era de un árbol almendro, de los almendros. Y está el vaso de maná, recordando que los israelitas en el desierto fueron alimentados 40 años con comida del cielo. Y ahí está el vaso del maná. Entonces, pero lo más importante que está en el lugar santísimo es la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿ya? Y entonces una vez que hacía toda la limpieza, el sumo sacerdote salía y se presentaba a la congregación con las manos en alto, dando la bendición a todos los israelitas, que eran millones, no eran 100, 200. Por lo menos yo calculo que en el desierto estaban entre 5 a 6 millones de israelitas. Y qué difícil habrá sido para Moisés manejar tanta gente, ¿ya? Tanta gente que no tenía un solo pensamiento. Dice que una característica de los israelitas era ser rebeldes a la palabra de Dios. O sea, estamos hablando del pueblo de Dios. No estamos hablando de aquel que no cree. Por eso, las más grandes amonestaciones, las más grandes reprensiones y las más grandes llamadas de atención que hoy hace el Señor a través del espíritu de la profecía es para su pueblo. Imagínate, es para su pueblo. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Pedro, capítulo 4, versículo número 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y dice: si el justo con dificultad se salva, ¿de dónde o en dónde aparecerá el impío y pecador? Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, vamos ahora al santuario verdadero, al santuario celestial, que es el antitipo. El tipo es el tabernáculo de Moisés, hecho por mano humana. El antitipo es el verdadero santuario que está en el cielo, ¿ya? Y fue hecho por mano de Dios. Vamos al libro de Hebreos, capítulo número... Yo les recomiendo leer el capítulo 8 de Hebreos, el capítulo 10, el capítulo 9. Y aquí en el capítulo 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nuestras oraciones deben de dirigirse al lugar santísimo, porque el Señor nos da libertad para entrar por fe a ese lugar donde está nuestro sumo sacerdote, el verdadero sacrificio, el verdadero sumo sacerdote. Y entonces dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. La cortina que el sumo sacerdote en la tierra, todos los días, o los sacerdotes diarios, ¿no?, de servicio diario, asperjaban, esa cortina simbolizaba el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo, ¿ya? Dice acá: por el camino nuevo y vivo, estoy leyendo Hebreos capítulo 10, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne.
Versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces miren, ¿qué está haciendo entonces el Señor Jesús en el lugar santísimo? Así como el sacerdote, sumo sacerdote en esta tierra, cambiaba la cortina sucia de sangre de los sacrificios y le ponía una cortina blanca, nuevecita, de lino fino, así también el Señor está en la tarea de borrar los pecados de todos aquellos que están en el juicio, esto es, de su pueblo. ¿Ya? No entran acá ninguno que no conoce al Señor, ninguno que guarda su ley, seamos claros en eso. ¿Ya? No entran al juicio. Ellos están muy aparte para otra condenación ya. Entonces miren, hagamos esto. Vamos a leer, voy a tomar el libro Conflicto de los Siglos y vamos a ver si tenemos todavía. Hoy tenemos 7 minutos nada más. Creo que llama 7 minutos para poder revisar el libro Conflicto de los Siglos. ¿Ya? Hay un capítulo también que les ¿cómo se llama? Que les sugiero leer en el Conflicto de los Siglos, es Jesucristo nuestro abogado. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a abrir en la parte donde está el juicio investigador, el capítulo 29, Conflicto de los Siglos. El juicio investigador se está llevando a cabo, vamos a resumirlo, ¿en dónde? En el lugar santísimo. Así como en la tierra, los jueces en la sala de audiencia al acusado lo juzgan con la Constitución, lo juzgan con el Código Penal o el Código Civil y lo sentencian bien para libertad o para prisión. El Señor está investigando nuestra vida, midiéndola con su santa ley, los 10 mandamientos, ¿ya? Y los 10 mandamientos, que es la ley de Dios, es el carácter de Dios. Entonces, en el juicio, el Señor está midiendo nuestro carácter con su carácter. ¿Compara o no compara? Por eso tan importante es entender el pensamiento del Padre y del Hijo en Génesis 1:26. ¿Qué cosa dicen ahí el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo? Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y él sea rey en toda la tierra. Ese fue el propósito primigenio, original del Padre y del Hijo. Aquí está, vamos a leer un poquito acá. Miren, hay preciosos versículos acá, capítulos y secciones, pero ustedes lean, por favor, lean el juicio investigador en el capítulo 29 del Conflicto de los Siglos. Yo voy a leer este párrafo. La obra de cada uno, o sea, nuestras acciones diarias, en forma individual, dice, pasan bajo la mirada de Dios. Y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad o de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para el bien o para el mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Hay un ángel que a cada persona, cada uno de nosotros, va anotando
todos los días, lo bueno y lo malo que hacemos, todo pasa a registro, todo pasa a revisión, día por día. Por eso, queridos hermanos y amigos, es bueno orar para que Dios nos haga recordar pecados pasados que no han sido perdonados, no hemos hecho arrepentimiento, no hemos buscado el perdón, ¿ya? Porque todo está anotado. Ahora, aquí dice, la ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Salomón dice, Eclesiastés 12:13, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano, pues que Dios traerá toda obra a juicio. ¿Ya? Eso dice Eclesiastés 12:13 y 14. El apóstol Santiago amonesta a sus hermanos diciéndoles, Santiago capítulo 2 versículo 12, dice, así hablad pues, y así obrad como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Con qué leyes vamos a ser juzgados? Con los 10 mandamientos que están en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Para terminar, queridos hermanitos y amigos, debo decirles que la obra que el Señor Jesús en resumen está haciendo es borrar todos nuestros pecados de los libros de la muerte donde han sido anotados para muerte. Y como hemos confiado en Él, hemos creído en su sangre, son borrados todos esos pecados. ¿Y sabes al final qué queda? Tengo acá un ejemplo para hacerte. Hagamos de cuenta que todo este libro está escrito nuestros pecados. Todito está lleno de pecados. Cuando el Señor, digamos, estaba en el lugar santo, esos pecados eran perdonados, perdonados y perdonados, ¿no? Como un sello, perdón, perdón. Pero cuando está en el lugar santísimo, esos pecados van a ser borrados, completamente borrados, de tal manera que si vemos las hojas del libro, el libro en todas sus hojas va a estar así, blanco, borrado todo, todas las hojas en blanco, de tal manera que para el Padre y para el Hijo, el que un día fue pecador es considerado santo como que jamás hubiera pecado. Por eso tan importante es que estemos en el juicio, ¿ya? Tan importante es. Y que en este juicio tengamos un abogado celestial, como dice 1 Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que ustedes no pequen, dice el apóstol Pablo, por inspiración de Dios. Pero si alguien hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es intercesor, no solamente de nosotros, sino de todos aquellos que creen en su palabra y guardan sus mandamientos. Queridos hermanos y amigos, hemos llegado al final de este programa. Hemos hecho solamente el empiezo, pero ustedes ayúdense leyendo en el conflicto de los siglos, ¿ya? Todo el capítulo juicio investigador. Va a ser una bendición. Oremos para que este capítulo sea entendido, porque es de importancia capital, individual, que entendamos cómo nos estamos presentando al juicio, ¿ya? Y tenemos un abogado al cual tenemos que llevar toda nuestra carga de pecado para pedirle perdón. Y Él nos va a perdonar, porque cuando dijo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, no estaba pidiendo perdón solamente por ese pueblo criminal que lo estaba matando. El pedido de perdón en la cruz al Padre era un pedido sacerdotal de Cristo en favor de toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último bebé que todavía no ha nacido. Un perdón
total, un perdón global. Pero en la práctica, ¿ya? Uno decide. Uno cree y el otro no cree. Uno cree pero no obedece. Uno cree y obedece, pero no representa en su vida el carácter del Padre y del Hijo. Cuenta mucho nuestro carácter que se asemeje al Padre y al Hijo para salir bien en este juicio. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Un feliz y santo sábado. Vamos a hacer una oración así sentaditos nomás ahora. Si usted nos acompaña sería muy bueno. Oraremos. Bendito Padre que moras en los cielos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de descorrer este velo que no conocíamos. Que en estos momentos tenemos un abogado en el lugar santísimo del mismo cielo, del santuario celestial. Y queremos, Señor, agradecerte porque en este juicio usted nos ha proveído de este abogado que murió en la cruz, derramó su sangre y por su sangre somos perdonados de todo pecado. Pero también, Señor, en su sabia palabra nos dice que estamos en juicio, que nuestras vidas van a ser revisadas día por día. Por favor, que tu Espíritu Santo nos convenza de que cada día debemos de pedir perdón por los pecados que hemos cometido y también debemos de suplicarle a usted por el nombre de su Hijo que haga una obra en nosotros que nosotros no podemos hacer. Por favor, Señor, abate al polvo nuestro orgullo. Abate al polvo nuestro yo, que siempre nos lleva al mal, siempre nos lleva a oponernos a su palabra, siempre nos lleva a amar este mundo que es Egipto y que es Babilonia. Padre, queremos ser salvos, pero estamos en una condición tan deplorable que sin la ayuda de su amado Hijo no podemos hacer nada. Lo único que le pedimos, Señor, es que tenga compasión, que tenga misericordia de nuestro estado mortal que tenemos. Somos polvo, necesitamos su ayuda, ponemos toda nuestra voluntad en sus manos. Usted haga esa obra que usted quiere hacer con nosotros. Así nos duela, Señor, así vengan pruebas, así vengan una serie de circunstancias en el cual seamos probados. Sabemos que con su ayuda dejaremos de ser como Jacob y seremos israelitas vencedores. Padre, bendice este programa, bendice esta radio y bendice a todos tus hijos en toda la tierra y muy especialmente a tus hijos que nos están siguiendo por la radio pública y también por el Facebook. Le rogamos esta bendición en el nombre de nuestro abogado celestial, nuestro amado Salvador, su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, conmigo será hasta el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Dios lo bendiga. Un feliz santo sábado.